Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar la ruptura del diálogo de paz con el ELN en Colombia. El presidente Petro, que siempre ha defendido la paz total, ha tenido que suspender las negociaciones. Una decisión difícil, sin duda. Y la razón es el aumento de la violencia en el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y disidentes de las FARC han dejado más de 30 muertos. Incluyendo firmantes del acuerdo de paz. Exacto. Y el Catatumbo no es una región cualquiera. Es una zona estratégica por su ubicación en la frontera y por los cultivos de coca. Lo que la convierte en un botín muy codiciado por los grupos armados. Para entender la gravedad de la situación, vamos a escuchar a José del Carmen Abril, un líder comunitario que está ahora mismo escondido en las montañas. Temiendo por su vida. Su testimonio nos acerca al drama humano que se vive en el Catatumbo. Es fundamental escuchar las voces desde el terreno. Tenemos un audio que el señor Abril pudo enviar. Escuchemos. Hola, buenas tardes. En este momento mi nombre es, como todo mundo me conoce, Carmito Abril, José del Carmen Abril. Nos encontramos por aquí refugiados en una loma por la situación de conflicto entre el ELN y las FARC se agudizó. Van muchos muertos, han matado a combatientes, se han llevado retenidos, están entrando a las casas, sacan a todo el que haya, niños, mujeres y todos. Y hoy temo por mi vida, porque han ido a la casa a buscarme 4 veces. El ELN es preocupado porque las políticas de lo que era organización ya es un temor, es un miedo. Llamamos a la comunidad internacional, llamamos al orden nacional, llamamos al presidente de la República, llamamos a los defensores de derechos humanos, llamamos a las organizaciones sociales. ¿Dónde está SCANCA? ¿Dónde está el CISCA? ¿Dónde están los ASUNCA? ¿Dónde están los comunes? Están matando excombatientes a diestra y siniestra, los están sacando y los están asesinando. Yo estoy por aquí en un lugar muy escondido y con mucho miedo, pero quiero hacer pública la situación. Quiero hacerle un llamado a Antonio García, a Pablo Beltrán, a los que han estado en la mesa, que si ellos en el 1964 que fundaron la guerrilla era para asesinar al pueblo, a los campesinos, a los que no estaban de acuerdo con la política de ellos. Tenemos mucho miedo, el ELN nos va a matar a la gente, está matando a la gente. Es desgarrador escuchar cómo describe la situación. Familias enteras huyendo, niños llorando, el miedo constante. Y lo que más impacta es la sensación de abandono. Que las instituciones no están ahí para protegerlos. Mientras José del Carmen Abril pide ayuda desde su escondite, el presidente Petro se ve obligado a suspender el diálogo con el ELN. Una decisión drástica. Se nota la frustración de un presidente que apostó por la paz, pero que se ve obligado a dar un paso atrás por la violencia. Suspender las conversaciones de paz es una decisión muy importante. Petro arriesga mucho políticamente, pero la situación en el Catatumbo le obligaba a actuar con firmeza. Sí, y a pesar de la gravedad del anuncio de Petro, lo que más me impacta es la respuesta del ELN. En lugar de mostrar algún tipo de arrepentimiento o voluntad de diálogo, publicaron un comunicado que es una declaración de guerra abierta. Amenazan a empresas, a individuos, incluso a compañías específicas. Es una reacción que parece ilógica. ¿Por qué responder con más violencia justo cuando el gobierno busca la paz? Creo que hay algo más profundo. ¿Qué quieres decir? Las últimas investigaciones sobre el ELN indican que no es un grupo unificado, sino que está fragmentado. Fragmentado. Diferentes facciones con intereses a veces contrapuestos, lo que complica cualquier negociación. O sea que no hay una sola guerrilla con la que se pueda dialogar. Para entenderlo mejor, escuchemos a Ariel Ávila, un experto en el conflicto armado colombiano. Es un experto reconocido. Y estalló una nueva confrontación entre el ELN y una disidencia de las FARC, la disidencia del Frente 33, que opera en la región del Catatumbo. Hay combates intensos, pero lo que la gente más teme en este momento es que después de estos combates vendrá una ola de violencia, de asesinatos selectivos en toda la región del Catatumbo, más Tibú, más Ocaña, y se cree que por lo menos de los 11 municipios posiblemente afectados, 6 se llevarán la peor parte. Pero ¿qué es lo que está pasando? A nivel general y teórico les digo que están pasando 2 cosas y después en lo práctico. A nivel general y teórico, Colombia está en un proceso de fragmentación criminal.
las disidencias de la Segunda Marquetalia se dividieron, las disidencias de Iván Mordisco se dividieron entre Iván Mordisco y Calarcá, hay divisiones de grupos criminales en Barranquilla, es decir, el ELN se rompió, el pedacito de Comuneros del Sur, hay un periodo de fragmentación criminal que va a durar por lo menos 1 año y medio más. Y esto va a hacer estallar guerras múltiples entre esos grupos por todo lado. Pero en medio de esa fragmentación, entonces los grupos más poderosos leen como un momento para terminar de copar el territorio, que es lo que está haciendo el ELN en el Catatumbo. Allí operaban las FARC, el famoso Frente 33, que era poderosísimo, de una columna Arturo Ruiz, una disidencia del EPL, de un señor llamado Megateo, y 4 frentes del ELN. Entonces el ELN destruye y barre el EPL, lo de Megateo. Después de la salida de las FARC, el ELN copa casi todo, menos una parte de Tibú. Y ahora que surgieron 2 disidencias, se comenzaron a fortalecer y que se dividen, pues empiezan a intentar copar el territorio. Así que el problema aquí es la ola de violencia. Entonces, estamos en un proceso de fragmentación criminal y los grandes intentan, que es lo segundo, que es esto teórico, intentan cooptar criminalmente este territorio. Y en la práctica, ¿qué pasa? Pues el problema que tenemos con esto es que tanto el ELN como esta disidencia del 33 están en mesas de negociación. Eso va a hacer estallar gran parte de la confrontación en el territorio, va a tener una repercusión a nivel nacional, pues porque los van a ser solidarios unos frentes con otros y pueden haber por lo menos 3 regiones donde esos enfrentamientos pueden estallar toda vez que estalló en el Catatumbo. Entonces esto se puede llevar a una situación en que unos 4 o 5 departamentos puedan sufrir este tipo de enfrentamientos. Y lo otro práctico, pues el tema de la fuerza pública. Y es que no han podido encontrarle la comba al palo. Hay una situación muy complicada en materia de seguridad a nivel territorial y las estrategias hasta ahora no están dando resultados. Lo que describe Ávila es un panorama muy preocupante. No solo el ELN, sino otros grupos armados también se están fragmentando, creando un caos. Exacto, y esta fermentación tiene consecuencias muy graves. Por ejemplo, Por un lado, hace mucho más difícil saber con quién negociar porque no hay un mando unificado que controle a todas las facciones. Por otro lado, aumenta la violencia porque cada facción busca expandir su poder. ya veo. ¿Cómo encaja esta fragmentación con lo que está pasando en el Catatumbo? El ELN se afianzó en algunas zonas del Catatumbo tras la desmovilización de las FARC. Pero ahora esa hegemonía se ve desafiada por estos nuevos grupos, y eso provoca una lucha por el control del territorio y sus recursos. Es como una guerra dentro de otra guerra. Exactamente. Y eso hace que la búsqueda de la paz sea aún más difícil. Con este panorama tan desalentador surge una pregunta clave. ¿Cuál es el camino a seguir? Esa es la pregunta del millón. En el próximo segmento analizaremos las posibles consecuencias de esta ruptura del diálogo y las opciones del gobierno colombiano para afrontar esta crisis. Lo veremos enseguida. Con la suspensión del diálogo y el aumento de la violencia es probable que veamos más acción militar en el Catatumbo. Petro está en una encrucijada. Sí, porque necesita mostrar firmeza y proteger a la población. Pero al mismo tiempo, una respuesta militar fuerte podría intensificar el conflicto y generar más sufrimiento. Es un dilema muy difícil. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la seguridad y la búsqueda de una paz duradera? Esa es la gran pregunta que enfrenta el gobierno colombiano ahora mismo. Y no se trata solo de controlar la violencia inmediata, sino de abordar las causas profundas del conflicto. ¿Te refieres a la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades? Exacto. Mientras esas condiciones existan, va a ser muy difícil lograr una paz real. Es como intentar apagar un incendio sin preocuparse por las brasas que quedan debajo. Exactamente. Y si miramos la historia de Colombia, vemos que la construcción de paz es un proceso largo y complejo. Que requiere paciencia, compromiso y flexibilidad para adaptar las estrategias. ¿Hay alguna lección que podamos aprender de los procesos de paz anteriores, tanto de los exitosos como de los que fracasaron? Por supuesto, una de las principales enseñanzas es la importancia de la inclusión. Para que un acuerdo de paz sea sostenible, tiene que involucrar a todos los actores. No solo a los grupos armados. Exacto. Hay que dar voz a los líderes comunitarios, a las organizaciones de la sociedad civil e incluso a las víctimas del conflicto. Es decir, no se trata solo de silenciar las armas,
sino de crear un nuevo tejido social donde todos se sientan representados. Y junto con la inclusión es crucial abordar los factores socioeconómicos que alimentan el conflicto. No basta con desarmar a los grupos armados, hay que crear oportunidades para que las personas puedan construir una vida digna. Para que puedan salir del círculo de la pobreza y la violencia. Invertir en educación, en salud, en desarrollo económico. Son pilares fundamentales para una paz a largo plazo. Sin duda, pero eso requiere tiempo, recursos y sobre todo voluntad política. Y aquí es donde la fragmentación del ELN complica aún más las cosas. ¿Cómo avanzar en un proceso de paz si no hay un interlocutor claro con quien negociar? Esa es la gran dificultad. ¿Y qué opciones tiene el gobierno colombiano en este escenario tan complicado? En primer lugar, creo que es fundamental fortalecer la presencia del Estado en las zonas de conflicto. ¿Y eso cómo se hace? No solo con fuerza militar, sino también con la provisión de servicios básicos, la promoción del desarrollo económico y la garantía del Estado de Derecho. Es decir, mostrar a la población que el Estado está ahí para protegerlos, para ayudarnos a construir un futuro mejor. Y esto también implica atender las necesidades de las víctimas, brindarles justicia, reparación y apoyo psicosocial. Sin sanar las heridas del pasado, el resentimiento y la desconfianza van a seguir ahí. Que era mucho más difícil la construcción de una paz duradera. Exactamente. Y volviendo al testimonio de José del Carmen Abril, su historia nos recuerda que la paz no es solo una idea abstracta, sino que se trata de personas reales. De vidas concretas. Y que el costo de no alcanzarlas se mide en sufrimiento humano. Totalmente. Su historia junto con la escalada de violencia en el Catatumbo nos plantea una pregunta crucial. ¿Es realmente posible la paz en un contexto de tanta fragmentación y violencia? Es una pregunta que nos interpela a todos. ¿Qué alternativas existen para abordar las causas profundas de este conflicto? Hemos hablado de los desafíos, pero ¿cuáles son las posibles soluciones? Es una pregunta que nos obliga a buscar soluciones más allá de lo superficial. Estrategias integrales que aborden tanto las dinámicas del conflicto como las necesidades de las comunidades. Y hay ejemplos de estrategias exitosas en otros conflictos, algo que podamos aplicar al caso colombiano. Hay experiencias valiosas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, el proceso de paz incluyó mecanismos de justicia transicional. Justicia transicional. Sí, permitieron a las víctimas contar sus historias, buscar la verdad y acceder a medidas de reparación. Este enfoque ayudó a sanar las heridas del pasado y a construir un futuro más reconciliado. Es interesante cómo la justicia transicional puede ser tan importante para la paz, al reconocer el dolor de las víctimas y al mismo tiempo sentar las bases para una convivencia pacífica. Exacto. Y otro aspecto clave es abordar la desigualdad y la falta de oportunidades que son caldo de cultivo para la violencia. Hay ejemplos de programas de desarrollo económico inclusivo que han logrado reducir la pobreza y generar empleo en zonas de conflicto, ¿Y eso cómo ayuda? debilitando el atractivo de los grupos armados. O sea que la construcción de paz no se limita solo a lo político y militar, sino que también tiene un componente social y económico muy importante. Precisamente. Y en Colombia, donde el conflicto está ligado al narcotráfico, hay que abordar el problema de los cultivos ilícitos, ¿De qué manera? de una forma que beneficie a las comunidades campesinas y les ofrezca alternativas para su sustento. Es un desafío enorme, pero creo que el testimonio de José del Carmen Abril y de tantos colombianos que quieren la paz nos recuerda que vale la pena intentarlo. Estoy de acuerdo. A pesar de los obstáculos, la búsqueda de la paz en Colombia debe continuar, con la participación de todos los sectores de la sociedad y con la voluntad de aprender de las experiencias propias y ajenas. Y para quienes quieran profundizar en el conflicto colombiano, les recomendamos el canal de YouTube Voces de Colombia. Encontrarán información de calidad, análisis y perspectivas diversas sobre la realidad del país. No olviden suscribirse al canal y darle un me gusta. Esperamos que esta inversión les haya ayudado a comprender mejor la situación en Colombia y los desafíos del proceso de paz. Les invitamos a seguir informándose, a cuestionarse, a buscar diferentes puntos de vista y a no perder la esperanza en un futuro donde la paz sea una realidad para todos los colombianos. Hasta la próxima.